se está comunicando mucho en esta jornada de viernes y le damos la bienvenida, ustedes la escucharon y vieron recién quizá también, a Cecilia Álvarez, directora de La Diaria. ¿Cómo andás, Ceci? Buenas, ¿cómo andan? Todo bien. Marcelo Pereira, periodista de La Diaria. ¿Qué tal? Muy bien. Buen día. Diaria de fin de semana, momento de adelantos con alguna cuotita de análisis. El presupuesto, no voy a decir que se lo llevará todo al diario de sábado o a la diaria de fin de semana que llega a las casas impresas los sábados, pero va a abarcar mucho y va a acompañar a otros asuntos. Vamos a empezar con el repaso. Sí, va a haber bastantes referencias al presupuesto en la edición de mañana, de fin de semana. Tenemos en política y sociedad de educación, tenemos entrevistas interesantes que seguro que van a profundizar en el presupuesto. Una es al presidente del CODICEN de la ANEP, a Pablo Caggiani, que siempre en todos los presupuestos es uno de los organismos claves en la distribución presupuestal. Este año también va a ser así, así que bueno, con él vamos a profundizar en lo que tiene que ver con los recursos, con los planes y proyectos de la ANEP, y también, bueno, en relación a la polémica que hubo esta semana sobre el plan piloto de reconocimiento facial en un liceo de Piriápolis. Bueno, así que por ese lado va a haber una entrevista muy interesante de los compañeros de educación a Pablo Caggiani. También en política entrevistamos al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, así que nuevamente también mucho sobre presupuesto, pero también, bueno, cómo es la relación del Partido Colorado con el resto de los partidos de la coalición republicana, las coordinaciones parlamentarias de la oposición, algo que hemos hablado mucho en este espacio, la relación también obviamente con el oficialismo y también, bueno, una análisis y valoración sobre la interna del Partido Colorado que está bastante activa y movida en este momento. ¿Entrega alguna pista, Ojeda, acerca de, por lo menos, la mirada de su sector hacia el proyecto de ley de presupuesto? Lo pregunto porque del Partido Nacional hay, bueno, distintas miradas, pero alguna conciliadora, porque con Cabildo Abierto pasa lo mismo, y no estoy tan cerca o no he escuchado tantas opiniones coloradas. ¿Nos podés adelantar algo? No quiero profundizar exactamente en la respuesta de Ojeda sobre este tema que es claramente uno de los temas del presupuesto, pero sí lo que nos puede servir el pie para meternos ya en lo que es la discusión presupuestal y la discusión que hubo en el Consejo de Ministros, porque es uno de los desafíos que tenía que enfrentar este gobierno sin mayorías parlamentarias, la aprobación del presupuesto quinquenal en el Parlamento, y ayer en la reunión del Consejo de Ministros, donde el presidente Orsi y también el ministro de Economía presentan en el gabinete los lineamientos generales del presupuesto, aparece bastante despejada la incertidumbre sobre la aprobación en general del presupuesto. O sea, el gobierno no tiene dudas de que esa parte de la aprobación en general camina. No lo puede, creo que nadie se va a animar a decirlo con certeza, y de hecho ayer Odón en la conferencia de prensa, él decía, bueno, esto es ambicioso, no tenemos mayorías parlamentarias, pero es nuestro plan y sería muy extraño, una frase que se ha repetido, digamos, ¿no?, últimamente en las últimas semanas, sería muy extraño que un gobierno aprobado, votado con mayoría, no pudiera llevar digamos, sus planes a lo normativo, digamos, ¿no? Contar con un nuevo presupuesto para desarrollar sus propuestas. Y eso aparentemente a nivel del gabinete sí hay confianza de que se despejó, digamos, esa incertidumbre. Quizás las señales de Cabildo Abierto allanando la posibilidad de acompañar en la Cámara de Diputados la votación en general del presupuesto, generó o motivó que otras personas o otros sectores quizás más peleadores en esa instancia, ¿no?, o que advertían mayor confrontación al momento del presupuesto, bueno, ya bajaran un poco las expectativas sobre esa confrontación. Y bueno, y ya vemos, por ejemplo, Sebastián Andújar también, uno de los diputados claves en la discusión presupuestal, también acá en la Diaria Radio, bueno, advertía que sería muy extraño que no hubiera mayorías para aprobar en general el presupuesto.
La discusión pasa a ser, digamos, con esto, digamos, de alguna manera ya más salvado, que se advierte que no vaya a generar demasiado dificultad en la aprobación en general, la incertidumbre pasa a ser bueno, cómo se van a las mayorías puntuales para aprobar cada uno de los artículos, algo que nosotros hablamos en términos genéricos a nivel parlamentario, de la discusión en particular. La discusión en general es, bueno, si la Cámara empieza a votar artículo por artículo el presupuesto. Entonces la general aparentemente está allanada, pero la discusión en particular, ahí es donde va a haber que hacer, digamos, las conversaciones, las negociaciones particulares para generar en cada caso las mayorías. Se habla de 700 artículos en el proyecto de ley, seguramente algunos pasen sí, de un modo burocrático, pero otros van a generar los tranques políticos que, más allá de que pueda haber una aprobación en general, seguramente demanden negociación y puedan eventualmente en algún caso dejar al oficialismo en minoría y en otros construyendo mayorías con ese al final, con distintas características o a través de distintos acuerdos en función de todas las fuerzas políticas que se presentarán en juego, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde, bueno, precisamente, como se sabe, el oficialismo no tiene mayoría. ¿Cómo estás viendo, Marcelo, este punto de partida? Bueno, yo creo que es como una gran prueba para ver qué perspectivas de gobernabilidad tenemos en los próximos años, porque, bueno, del presupuesto deriva toda una parte central de la gestión de gobierno, ¿no? Porque además aprobarlo en general no es quizá puede ser el centro simbólico, pero después el tema de cuánto dinero va a cada cosa es la discusión en particular. Entonces, ahí es que se juega realmente qué va a pasar, en qué medida va a tener o no va a tener el gobierno la viabilidad de llevar adelante sus propuestas. En una situación que está, en general, valga la redundancia, el panorama en general es de restricción, como ha señalado Done. El otro día hablábamos en casa bueno, pero ¿el país estará socialmente peor que cuando el Frente agarró el gobierno en 2005? No, yo creo que no. Pero ¿qué pasa? En aquel momento, primero, había una situación internacional muy distinta en cuanto a las perspectivas de exportación, a las perspectivas de viabilidad de acuerdos comerciales y demás, porque ahora estamos en un momento de muchas dificultades para acceder a mercados, para acceder a créditos, y además aquel gobierno hizo una reforma tributaria importante que le permitió ordenar y fortalecer mucho sus recursos, cosa que no está en la agenda ahora. Entonces, bueno, los problemas que hay ahora quizá no sean los que había en 2005, pero hay dificultades mayores para encararlos que antes, ¿no? Y después está toda esta discusión que yo creo que es bien interesante, que surge a partir de lo que pasó el lunes, cuando nos enteramos recién unos días después, cuando Valcorba habla en un comité de base, habla de si el programa del Frente era impagable, y se da un tipo de discusión que yo creo que tiene dos niveles, los dos interesantes, uno más inmediato, más superficial, y otro más de fondo. El inmediato es que la gente se olvida rápidamente de lo que pasó el año pasado. El Frente, que había aprobado en diciembre de 2023 sus bases programáticas, después de haber estado un par de años trabajándolas, haber hecho aquello del Frente Te Escucha, ¿no? Son las bases. En marzo de 2024 las ratifica el plenario nacional y después vienen las internas, y entre marzo y septiembre, o quizá más también desde junio a septiembre, cuando ya está definido quién va a ser el candidato, bueno, hay todo un trabajo de llevar esas bases programáticas primero a prioridades. Por algo pasa eso, ¿no? Yo me acuerdo que en octubre sale Carolina Cose
que no es, digamos, lo que se asocia nuevamente con la fracción moderada del frente, pues así, es decir, bueno, no, todavía no tenemos un plan de gobierno, será muy bruto lío porque dijo eso, pero es muy razonable. Tuvimos primero bases programáticas, ahora tenemos las 48 de aquellas prioridades que había mencionado Orsi en la Plaza de Toros de Colonia, y ahora viene el plan. En aquel momento, desde el Partido Nacional se le cuestionaba, bueno, pero entonces el Frente no tiene programa. Pero ahora le están cobrando que cumpla todo lo que dice la base programática. Es una cosa un poco rara. Sobre todo porque del otro lado, no es por entrar en una cosa de vos también, pero vamos al problema de fondo. Todos los partidos están manejando hace tiempo, ¿no? En estas elecciones hay un avance de lo publicitario sobre lo político y sobre la noción de que el centro de la política es ganar las elecciones, que hace que los programas sean una cosa y la versión de presentación al público sea otra, mucho más simplificada, bajo la presión de prometer lo que la gente quiere escuchar, y muchas veces sin mucha consistencia interna entre lo que se dice y de dónde va a salir la plata para esto y para aquello. Se podrá hacer todo esto junto. Álvaro Delgado, que cuestionaba esto, empezó diciendo que Uruguay iba a ser el primer país desarrollado de América Latina. Después resulta que no, que iba a ser el primer país de América Latina en llegar a la categoría de desarrollado. Y después que él, cuando ya estaba en campaña, él soñaba con dejar a Uruguay al final del gobierno, si salía electo, como el país más desarrollado dentro de América Latina, que ya no era ni siquiera en términos relativos, ¿no? Claro. O sea, las cosas van bajando a tierra. Después de aquellas 48 prioridades, en abril de este año, Orsi saca sus 63 compromisos, o sea, lo termina de aterrizar. Los lineamientos y ahí, claro, programáticos. Ahí hay compromisos más concretos, y eso es lo que insiste O'Donnell, insiste Orsi, bueno, esto es lo que vamos a cumplir con la plata que tenemos. No es aquello de diciembre de 2023. Este proceso es en todos lados. Ahora, yo creo que el tema de fondo es que los partidos muchas veces no se preocupan lo suficiente por dar esta discusión internamente y ante la ciudadanía con toda la profundidad que tendrían que darla, y entran un poco en el juego publicitario también. Porque en el Frente especialmente hay una participación militante en todo esto. No es solamente una cuestión de técnicos, que termina haciendo un documento. Y esta discusión que tuvo Valcorba en el comité, que le decían, bueno, pero nosotros recorrimos las casas, dijimos que íbamos a hacer esto y lo otro, y él dice, bueno, no, todo esto no lo vamos a poder hacer, esto son bases, son objetivos generales. Esa discusión yo creo que tendría que haberse resuelto bastante antes, no después de ganar. Pero es un problema político. No quiere decir que nadie acá haya mentido, quiere decir que hay que preocuparse por la formación política de la gente. Pues si no hay una especie de inflación de expectativas en que la gente está esperando cosas y pasa lo que pasó, yo que sé, en el plebiscito de la seguridad social, ¿no? No empiezan a atribuirse intenciones. No, estos piden esto porque no saben, son ignorantes. No, bueno, ustedes lo que pasa es que son ideológicamente están copados por la derecha, entonces no quieren que avancen los procesos de cambio, y la cosa se va recalentando. Hay una discusión entre lo político y lo técnico que hay que darla a fondo, lo más a fondo que se pueda, para que la gente sepa qué es lo que puede esperar razonablemente de un gobierno. Cierro contigo, Cecilia, porque empezamos hablando del proyecto de ley de presupuesto y el desafío del gobierno de obtener, más allá de la aprobación en general, apoyos para luego sacar adelante los aspectos centrales del articulado, pero terminamos hablando de discusiones al interior del Frente Amplio, que no es aquel Frente Amplio que tenía mayorías parlamentarias garantizadas y por ende se decía discute mucho hacia adentro, es otro en otras condiciones, pero que está siendo atravesado por estas discusiones, a las que se me ocurre agregarles, para hablar de la dificultad que tiene cerrar un presupuesto siempre, datos que compartimos acá en días anteriores. Mencionabas la entrevista con Casciani, presidente del CODICEN de la ANEP. Por unanimidad de quienes integran el Consejo Directivo Central de la ANEP, se votó un mensaje de aspiración presupuestal en ANEP de algo así como 600 millones de dólares
para el quinquenio, nos lo dijo Julián Mazzoni, consejero docente, votaron juntos quienes tienen, digamos, vínculo con el gobierno, con quienes representan al sector docente. Bueno, el espacio fiscal que maneja Odone para el primer año de los 5 es de 140 millones de dólares, con eventualmente 100 más repartidos en los 5 años posteriores. Del Fíjate vos las asimetrías en número que se dan incluso a nivel de lo que desde organismos del Estado se le dice al Ministerio de Economía y Finanzas que debería atenderse. Eso también lo hace difícil, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas en las que más énfasis hizo ayer Odone, tanto en la presentación interna que hizo el Consejo de Ministros, como luego después en la conferencia de prensa, es a esto que después en la conferencia habló de que en el 2024 vivíamos una especie de espejismo fiscal, ¿no? Nos decían que este año vamos a estar con un déficit de 2,8 y en realidad está en 4,2, 4,3, dijo, ¿no? Ese punto y medio que a los ministros ayer les quedó muy claro que es mucho dinero y que no lo tenían. Es chiquito, pero es mucha plata. No lo tenían. Ayer no estuvo en la discusión estas referencias de Valcorba y lo que había dicho en el comité, pero sí se hizo referencia a que de esos 63 lineamientos programáticos, con el presupuesto actual, no con el que se está proponiendo, sino que con el actual, estaban en marcha de cumplimiento de 32. Esa es la cuenta que saca el equipo de presidencia y así se lo transmiten a los ministerios. Y con la expectativa de que este presupuesto, que tiene un 40% de los incrementos, de estos incrementos fiscales que van a haber en el presupuesto destinado a infancia, 12% a seguridad pública, 12% a salud mental, como prioridades salientes, digamos, del presupuesto, que eso vaya a dar un empuje mucho mayor para el cumplimiento de los lineamientos programáticos. Pero lo que sobrevoló, digamos, de esa discusión sobre el cumplimiento programático es pasando raya que el gobierno considera que tiene un cumplimiento, que están en marcha el cumplimiento de 32 de los 63 lineamientos. El proyecto de ley de presupuesto estará ya en el Parlamento a partir de la semana que viene. El domingo de noche. El domingo se entrega formalmente. Ya en septiembre, el lunes 1 de septiembre, empezará a circular. La oposición pidió 2 días más para que empiece a funcionar la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Entra por la Cámara, en la que la mayoría de antemano no está garantizada, y la primera sesión de esa comisión será exactamente dentro de una semana. Así que capaz que algo de presupuesto el viernes que viene acá mencionamos. Vaya a seguir. No, y un apunte nomás, siguiendo un poco lo que planteaba también Marcelo sobre la discusión política, y es parte, digamos, del desafío. Está la discusión parlamentaria, por supuesto, de convencer para tener esas mayorías en el artículo, pero después está cómo el Poder Ejecutivo defiende su propuesta presupuestal en términos globales con la ciudadanía, cómo la explica y cómo la defiende. Y eso, sí parece advertirse que los pasos en falso enturbiecen la discusión. Sobre todo cuando aparece la cuestión impositiva, que me parece que es una que en estos días empezó a desplegarse, aunque no hablemos de grandes sumas en términos de recaudación. Se empezó a escuchar algo en los días que pasó. Sí, se la van a cobrar, por supuesto. Aunque en realidad hay cosas acá que se la van a cobrar a quienes compren por Temu y al gobierno por establecer el gravamen, podríamos decir, para completar las facturas. Claro, sí. Pero el otro día cuando estuvo Viñales me parece que fue clarísimo. Hay cosas que no se entiende en el fondo. Es como el tema de la frontera. Cuando decía, a la gente que vive en la frontera le sale más barato cruzar la frontera y comprar del otro lado. Ahora, a la vez, eso está fundiendo a la gente que da trabajo adentro de Uruguay, da sueldos para comprar algo. O sea, al final lo barato termina saliendo muy caro, ¿no? Pues si se funden los comercios de acá, hay menos trabajo y hay menos plata para comprar acá, allá o en cualquier parte. O en China. Con esto nos quedamos a cuenta además porque lo impositivo va a ser parte de la discusión en los próximos 2 meses, todo el tiempo que esté el proyecto de ley en el Parlamento, el presupuesto quiero decir. Gracias Cecilia, gracias Marcelo, y hasta el viernes de la semana que viene, capaz que con algún elemento más. Gracias.